permítanme el atrevimiento de compartir pantalla y mostrar unos recuerdos imborrables de las segundas jornadas provinciales de bioética, año 2001, hace 19 años. Tomás Ríos, Susana Vidal, Silvia Arroyo, Alicia Rodríguez, Hugo Villarrodona, Iris Mathers y el que habla. Es decir, Susana Vidal trabajó en el área de bioética del Ministerio de Salud y de la Red Provincial de Comité desde el año 1996 al 2008. Ella es médica, especialista en medicina interna, especialista en bioética fundamental y magíster en bioética por la Universidad de Chile. Entonces, su trayectoria, su trabajo hasta desde el 96 al 2008 se centra en Córdoba, donde además de coordinar lo que ya dije, la red provincial y ser la coordinadora del área de bioética, desarrolla el primer comité provincial de ética de investigación, que tuvo una duración de 2 años. Y duró 2 años porque nos borraron una decisión política por tocar intereses económicos muy fuertes. Aprendimos en carne propia lo que es un lobby. Y sin, en cambio, se siguió adelante y en el 2005 al 2007 fue miembro del Consejo de Evaluación Ética de Investigaciones de Córdoba. Es decir, siguió en la brecha. Llega 2008 y parte a Montevideo porque gana por concurso el cargo de especialista de programa para América Latina y el Caribe en bioética y ética de la ciencia de la UNESCO. Es decir, se va dejando una zona de confort y yo sé el costo de eso, lo que le costó hacerlo, pero no fue a sentarse cómodamente en un sillón en el edificio de UNESCO en Montevideo, sino a trabajar y allí refuerza el programa de educación permanente en bioética con los cursos de ética de investigación y de ética social que llevan ya 15 años, el de ética de la investigación y el de ética social 14 años, con más de 2.700 egresados, pero con la característica de que de esos 2.700, 1.600 fueron becados. Al principio con aportes de la UNESCO y después con el aporte de los que podían pagar las matrículas. En Montevideo desarrolla toda la acción que se expande a toda Latinoamérica, promoviendo los comités nacionales de bioética y reforzando lo que ya se dijo de la importancia de la red, y es actualmente la coordinadora ejecutiva del Consejo Directivo de la Red Bioética de UNESCO. Y sigue siendo la coordinadora académica del programa de educación permanente en bioética. Últimamente ha sido nombrada como miembro del Comité de Bioética y Derechos Humanos COVID-19 del Gobierno Nacional. Y por fuentes fidedignas, sé que allí también plantó banderas y defendió a rajatabla la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de los probandos en este tiempo de pandemia. Por eso le doy la bienvenida y el tema que va a desarrollar y que lo conoce muy bien son los desafíos éticos en investigaciones en tiempos de COVID-19. Y antes de darle la palabra, a ver, un recuerdo de la publicación del 2007, a 2 años de declarada aprobada por aclamación la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos en París, en la reunión de UNESCO. Este libro refuerza
y da impulso y vigoriza la validez, la legitimidad de esa declaración. Fíjense en los autores de los capítulos, el compilador es Armando Andret, y vemos que allí están Mónica Heisman, está Andrés Toledo, Susana Vidal y María del Pilar Iruela de Fernández, quien hizo un gran aporte en ese libro, pero que en 2015, a los 40 años, la fragilidad humana determinó que nos dejara para siempre. A pesar de ello, nos dejó su hermano, Omar Iruela, que tiene el mismo entusiasmo, la misma garra que tenía María del Pilar, y es quien me hace de backup y es quien va a recoger las preguntas para el final de la conferencia de Susana poder responderlas. Así que, Susana, adelante. Bueno, qué emoción por todas las palabras. Buenas tardes a todas y todos. Una alegría ver rostros tan queridos de tantos años. La foto que pusiste es injusta porque ahora tienen que verme como estoy. Como estoy después de años. Y un agradecimiento inmenso por, bueno, para mí es como un reconocimiento enorme que me sigan invitando a pesar de que hace tantos años que van solos y que hacen cosas preciosas muy relevantes para la Argentina, entre ellas, entre muchas otras, las jornadas provinciales. Así que mis felicitaciones a Fernanda, a Andrés, a todo el equipo del área de bioética del Ministerio de Salud, a José Torres, por amigo, con él trabajamos desde el año 94, y a los colegas del Consejo de Médicos que sé que han colaborado y que están trabajando juntos en la organización con otras instituciones. Si me olvido de alguna, pido disculpas, pero ya veo a Julio, a Pecas, un abrazo a mis queridos amigos de tantos años. Sin más, voy a pasar a compartir mi pantalla con esta presentación que traje sobre este tema que José ya mencionó. Ok, con la proyección, José. Sí, sí. ¿Está ok la pantalla? Bueno, este es el tema que me propusieron, desafíos éticos en investigaciones en tiempos de COVID-19. Y lo primero que voy a hacer es una advertencia porque he hablado varias veces de este tema y algunos slides pueden parecer las mismas, pero les quiero aclarar que el volumen de información que se publica en esta pandemia es tan inmenso y la velocidad en la que van cambiando, como dijo el colega del Hospital Rawson, las definiciones, los conceptos, es que aunque la imagen de la diapo parezca la misma, lo que dice no es lo mismo, porque precisamente vamos actualizando cifras y también conceptos que van cambiando sobre la marcha. Así que, bueno, voy a tratar de, cumpliendo en todo lo posible el tiempo y agradeciendo por esta presentación que me hizo José, pasar a este comentario. La primera cuestión es que hace muy poco que estamos enfrentando en realidad esta pandemia. Nos parece que hace un siglo, pero en realidad comenzó a fines del año pasado, en diciembre, y nosotros empezamos a vislumbrarla con más seriedad en Europa y luego en otros países del mundo para febrero, recién marzo, que comenzó en una provincia, como ustedes saben, en una ciudad no tan pequeña para nosotros, ninguna ciudad china es pequeña, en una ciudad de China. Y en este momento estamos, bueno, ya contamos con un total de casos de 41.524.000, de ayer tomado el dato de casos detectados, porque no sabemos cuáles son los casos en realidad, y más de 1 millón de defunciones en 188 países, esto de Johns Hopkins, que todos ustedes conocen seguramente muy bien. Evidentemente, el crecimiento, el impacto en la vida y en la salud de esta pandemia ha determinado la urgencia o nos ha impuesto la urgencia de poder dar una respuesta eficaz en términos de tratamiento y de prevención que hasta el momento evidentemente no se ha logrado plenamente. Sin embargo, sí se han
se han multiplicado los reclamos por contar con una intervención que para dar respuesta a esta enfermedad, a esta infección, a través de procesos de investigación que respondan a altos estándares metodológicos y éticos, como debe ser, y que brinden desde ya resultados confiables en términos de seguridad y eficacia. Pero no nos alcanza con eso, porque lo que se ha visto es que hay algunos productos que están saliendo al mercado, pero no son accesibles, porque hay más de 1 millón de personas muertas y más de 40 millones de infectados. Entonces debería contar con una característica más, que sea accesible de manera universal. Y ya desde el comienzo se empezó a plantear un proyecto súper interesante que originalmente surgió de la Organización Mundial de la Salud, es que vamos tras la búsqueda de una intervención terapéutica que sea libre de patente, algo que hace mucho tiempo que no se veía, y por supuesto en el menor tiempo posible, porque cada día que pasa es un riesgo. Pero evidentemente este último aspecto, sobre todo el menor tiempo posible, generó una serie de propuestas de diseños metodológicos que se han llamado innovadores, y entre ellos hay muchos, pero yo me voy a referir a 2 aspectos o 2 maneras de agrupar estos modelos que se están proponiendo, en términos, por un lado, de las características de lo que se ha propuesto como paradigma para la infección pandémica o en tiempos de pandemia, que está regido por ciertas características que han recibido el nombre de excepcionalismo metodológico y ético, necesariamente y ético. Ya vamos a ver por qué. Y el segundo tipo de intervenciones innovadoras está relacionado con los estudios humanos con desafíos, que son un grupo importante de intervenciones diversas, pero yo me voy a referir únicamente a una de ellas, que se llama infección humana controlada. Solo para actualizar un poquito la situación, y sobre todo para aquellos que no necesariamente a lo mejor no son médicos o no están demasiado familiarizados con esto, que se ha vuelto un mundo intangible. Digo que en algún sentido se vuelve parecido a las tecnologías de comunicación, las tecnologías digitales, que todos usamos, todos hablamos de ellas, pero cuando llega el momento de tener a mano algunas cuestiones, se nos escapa esto de los algoritmos. Bueno, acá pasa un poco lo mismo por la complejidad en la que entra el desarrollo en el campo de la biología molecular, por ejemplo, y del cual es producto, en algún sentido, algunas de las vacunas. Hoy, en todo el campo, y esto lo tomé de Clinical Trials ayer, pero no todas las bases de datos son iguales, encontré que había 2.091 estudios COVID en marcha, de todo, no de vacunas, de todo, de los cuales 1.140 están reclutando pacientes. Esto significa que hay miles y miles de personas involucradas, porque 1.000 estudios que pueden ser multicéntricos, quiere decir que pueden tener varios centros en los que se están desarrollando. Así que imagínense cuántas personas. Y de ellos 266 son vacunas según Clinical Trials, pero la base de datos de la OMS, de ayer consultada también, dice que de todos los estudios con vacunas, 154 están todavía en fase preclínica y 44 ya están en fase clínica, o sea, ya han entrado a investigación y en su mayoría, no todas, pero en su mayoría están en etapa de reclutamiento. Este es un poquito el cuadro que yo quise traerles, que está tomado de precisamente la base de datos de OMS, de aquellas que son solo 10 que han llegado a la fase 3. Y hay en ella una cantidad de vacunas diversas, que no los voy a enloquecer con esto. Es interesante entrar a esta base de datos porque todas las dudas y preguntas que tenemos sobre la situación, el protocolo, los resultados que han ido teniendo, no todas, pero en parte, se pueden encontrar en estas bases de datos. En lo que vemos acá es los distintos tipos de, digamos, recursos que utiliza cada una de las vacunas, de las cuales, tampoco lo voy a entrar a describir acá, pero es importante saber que al menos 2 de los grandes grupos de
innovaciones que se están haciendo en el campo de la vacuna son totalmente nuevas, sobre todo algunas de las que están llegando son las 2 flechas amarillas que están llegando como primeras, digamos, en la carrera esta por ir pasando las fases de investigación clínica para tener una vacuna aprobada. Esta es la vacuna Moderna que se está desarrollando en Estados Unidos y la BioNTech con Pfizer, que se está investigando en varios países del mundo también. Ahora, 2 de los desarrollos que van con una vacuna con vector han tenido algunas dificultades, de lo que sabemos bastante poco. Una de ellas es la vacuna de Johnson y la otra es la vacuna de Oxford y AstraZeneca, de la que hablamos muchísimo en el país, pero las 2 sufrieron interrupciones, una transitoria, la de AstraZeneca, por tener eventos adversos graves. No sabemos mucho, la de AstraZeneca ha tenido 2 eventos, uno una mielitis transversa y el otro no se sabe, al parecer, según la última información, el paciente pertenecía al grupo control y por lo tanto no mereció la suspensión de los estudios, a pesar de que ya se habían reanudado, pero no se reanudaron en Estados Unidos. Fíjense que el proyecto de la vacuna de Oxford se continuó investigando en todos los centros de investigación, menos en Estados Unidos, que no ha tenido resultados concluyentes para ellos como para continuar con el estudio. Y Johnson & Johnson ha dicho que hay una respuesta inexplicable, pero no sabemos qué es porque se incluye dentro de la confidencialidad que las empresas utilizan. Este gráfico de alguna manera lo que trata de mostrar para aquellos que no están en el campo de la ética de la investigación, y me parece que puede ser interesante, que un estudio en vacunas normalmente puede durar entre 10 y 15 años y que tiene que atravesar por distintas fases, una fase preclínica en primer lugar y después 3 fases en general, de las cuales la primera se hace con pequeños grupos de personas, muy pequeños, voluntarios sanos, que, bueno, son todos voluntarios sanos, que trata de identificar la cantidad de dosis, la inmunogenicidad y la seguridad, pero también la reactogenicidad, que de alguna manera tiene que ver con la respuesta que tiene el organismo a esta intervención, pero de manera inmediata. O sea, la mayor parte de lo que se puede evaluar en la fase 1 es seguridad a corto plazo. En la fase 2 empiezan a tratar de evaluarse ya inmunogenicidad, o sea, la eficacia de la vacuna, se sigue evaluando seguridad y reactogenicidad, y en la fase 3, el supuesto que ya evaluamos a largo plazo la seguridad de la vacuna, muy importante, tiene que ser por lo menos de 6 meses como mínimo, y se extiende normalmente a varios años, para estar seguro de que las respuestas a largo plazo no pueden ser dañinas, severamente dañinas para la salud, y que la inmunidad va a ser duradera, o si no lo va a ser, determinar cuándo hace falta un tipo de refuerzo en la vacuna. Entonces esto es el tipo de cuadro habitual cuando la manufactura y la producción comercial se realiza cuando está a punto de autorizarse la vacuna, es decir, la licencia se obtiene y ahí se produce en larga escala la producción de las vacunas. Lo que está pasando ahora es esto, la manufactura y el desarrollo se está produciendo simultáneamente con la fase 1 prácticamente, y son estos, digamos, los que invierten en manufactura y desarrollo, los que están de alguna manera invirtiendo también, son gobiernos, son empresas, en el desarrollo de la investigación. Y bueno, ya como ven ustedes, el supuesto es que todo se evalúa al mismo tiempo en un tiempo muy breve. No me voy a detener más. El paradigma que decíamos de pandémico, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora está también mostrándose a la sociedad civil a través de los medios de prensa, por eso traje esto con lujo de detalles, pero esto es algo que no necesariamente pasa en nuestros medios, pero me parece muy importante traerlo. Bueno, y mostrando también cuáles son las vacunas, ellos dicen 11, la OMS dice 10, que ya están llegando de las 44 a la fase 3.
y un cuadro muy representativo de que esta vacuna, si hubiera sido estudiada en el tiempo que preveíamos fuera necesaria, hubiera estado lista para el año 2033. Mientras tanto, el cuadro que tenemos hoy es este, y la vacuna la están tratando de tener para agosto del 2021. Fíjense cómo se superpone prácticamente todas las fases en un solo momento mientras se está haciendo también, incluso con las fases preclínicas, ¿no? Bueno, dicho esto, como un pantallazo introductorio, vale la pena traer al recuerdo, porque en algunos casos me parece que se está olvidando estos principios, grandes principios fundamentales, cuál es lo que ha sido la piedra fundante de la ética de la investigación en la etapa post-Nuremberg, que llamamos, bueno, el principio fundamental, y que se basa fundamentalmente en el respeto por la dignidad humana y los derechos humanos, y que es poner que el interés del sujeto de investigación, debe estar siempre por encima de los intereses de la ciencia y de la sociedad. Esto que comenzó estando en el Código de Nuremberg fue fortalecido por Helsinki y se renueva, como vamos a ver enseguida, en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos como el bedrock, decimos, de la investigación multinacional. El segundo es recordar cuál es el objetivo fundamental de la ética de la investigación, que es la protección y el cuidado de la dignidad y el respeto por los derechos, la dignidad, decíamos, los derechos y la seguridad y bienestar de las personas que participan en investigaciones, que participan de esta manera actual y que son potenciales partícipes en el futuro. No podemos olvidarnos esto porque a veces esto se desdibuja. El objetivo secundario también, y forma parte del mismo objetivo, es asegurar la calidad científico-metodológica de una investigación biomédica. La protección de los derechos humanos, y esto no lo debemos olvidar nunca, es una responsabilidad de los estados, no de la ética de la investigación. Es una responsabilidad de los estados y por eso, de alguna manera, lo que hacen los estados es una delegación de este deber de protección sobre unas estructuras intermedias que son los comités de ética de la investigación o las comisiones nacionales de ética de la investigación. Pero el referente último siempre debe ser el Estado. Pero esto muestra de alguna manera cuál es la enorme responsabilidad que tienen los comités de ética de la investigación al asumir esta, de alguna manera, derogación de responsabilidad. Rápidamente, para traerles al recuerdo, estos son los criterios éticos que en la investigación biomédica se han utilizado durante muchísimos años y que todos tenemos en distintas formas de checklist, y solo los voy a mencionar, que tienen que ver en primer lugar con la validez, la evaluación de la validez, que es la corrección técnico-metodológica de un estudio, su valor social, que seamos capaces de evaluar las condiciones de la comunidad para no llevar adelante estudios en condiciones con población vulnerable, la selección equitativa de las muestras del estudio, una minuciosa evaluación entre riesgos y beneficios favorables con minimización de daños. Esto está en relación con la eficacia y la seguridad de lo que vamos a mencionar enseguida, el consentimiento informado de los sujetos que participan y de la comunidad, y los aspectos relativos a seguros y cobertura de daños que se han incluido como un elemento muy importante dentro de parte de lo que deben evaluar los comités de ética. La Organización Mundial de la Salud ha propuesto hace relativamente poco unos estándares éticos para aplicar durante la pandemia, precisamente en relación a este paradigma de la metodología de la investigación en tiempos de pandemia. Pero si vemos en general los principios que propone la OMS en ese documento, ahí está la referencia, no son diferentes. Valor científico, validez científica, valor social y lo demás es más o menos igual. Con el agregado, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, que menciona luego, por eso no solo hay que leer el cuadrito, sino que dice adentro del documento, que estos estándares éticos universales pueden ser adaptados a circunstancias y contextos particulares. Y esto nos genera ya
un grado de flexibilidad en la aplicación de los estándares éticos que dejan de ser, por supuesto, universales para convertirse en adaptables a condiciones particulares. Me parece a mí que en esto de tratar de recordar, me gustaría que ustedes le peguen un vistazo a las recomendaciones sobre la ciencia y los investigadores científicos que aprobaron todos los Estados miembros de la UNESCO en el año 2017, que precisamente nos recuerda cuál es el concepto de ciencia. Y el concepto de ciencia no lo debemos olvidar en tiempos de tanta incertidumbre y de confusión, sobre todo porque cuando a veces tratamos de contrastar lo que estamos viendo que nos ofrecen como nuevas innovaciones, productos del desarrollo científico, no concuerdan mucho con la definición de qué es la ciencia. Así que lo que vale la pena mencionar es que no olvidamos, no dejamos de lado lo que siempre ha sido la misión moral, digo, de la investigación científica y biomédica en particular, que sigue siendo la de reducir la incertidumbre y permitir que los médicos y los sistemas de salud y los responsables políticos mejoren el abordaje de la salud individual y pública. O sea, la ciencia no está para desarrollarse sola, para producir grandes descubrimientos, y estos no pueden ser, en algún sentido, la base del diseño de políticas públicas que lleguen a las personas, ¿no? Así que, a pesar de todo esto que estoy diciendo, esta idea del excepcionalismo metodológico en los términos de la validez científica está siendo impulsada a través de artículos en distintas revistas de mucho peso que vienen a afirmar que, bueno, por ejemplo, esto que dice Stokely, dice, en situaciones críticas no siempre es posible desarrollar ensayos clínicos controlados con altos estándares de calidad. Algunas limitaciones pueden ser aceptables. Este artículo que ustedes pueden consultar, que se publicó en American Journal of Bioethics, tuvo una gran cantidad de respuestas porque dice, en la urgencia no tengo tiempo para la ética. No, o sea, voy tan rápido que no, la ética viene después. Sin embargo, bueno, la Organización Mundial de la Salud también publicó unos estándares para la investigación durante la emergencia de la pandemia y menciona allí que la ortodoxia metodológica debe evitarse para considerar críticamente el contexto de la investigación. Y sigue con un texto más largo donde vuelve a reafirmar en algún sentido que estamos de alguna manera permitiendo saltarnos el método científico. Ahora, el problema que tenemos más grave en términos de validez es que no sabemos lo que pasa cuando nos saltamos el método científico, porque se ha creado el método científico precisamente para poder producir estándares científicos adecuados y validar procedimientos. Así que lo que estamos viendo en términos de validez, y esto está refrendado en muchos artículos, yo traje uno, el de London y Kimmelman, que me parece que vale la pena revisarlo, es por un lado que evidentemente los estudios en fase 1 se están haciendo simultáneas a la etapa, por ejemplo, preclínica, o que se han tomado experiencias de investigación con el virus del SARS, no el COVID-19, pero el SARS, para aplicarlas a ensayos clínicos que comienzan con la fase 1, es decir, extrapolar esa fase preclínica, que estamos frente a estudios que unifican fases sin asegurar la seguridad para ir avanzando, ¿no? Estudios rápidos y fáciles de realizar, pero que no aseguran, por ejemplo, la eliminación de sesgos, lo que es muy relevante. Hay una enorme cantidad de publicaciones preprinted que han sido o no revisadas por pares o revisadas por pares de dudosa experiencia. Duplicación inmensa de esfuerzo donde vemos 10 protocolos iguales realizando, o parecidos, realizándose con las mismas drogas, con tamaños muestrales menores a los requeridos, establecimientos de los endpoints preliminares no válidos, o falta de aleatorización o cegamiento en muchos de los estudios, o que no tienen grupo control. Y otros datos que nos parecen ya menos alentadores ha sido la publicación con muchísima promoción y desde ya ganancia en la bolsa de las empresas tecnológicas, de estudios que posteriormente se
se debieron retractar las revistas que han sido en Lancet y en el New England Journal of Medicine, obtención de datos por uso compasivo, que son extrapolados como si fueran ensayos clínicos controlados, estudios sin grupo control, incentivos indebidos para la participación de las personas, notificaciones por rueda de prensa en lugar de notificación a través de publicaciones científicas, y eso lo hemos visto hace muy pocos días en Estados Unidos por Fauci, como ustedes conocen, autorizaciones de emergencia con estándares diversos, que es lo que la FDA y la EMA están anunciando que van a hacer sin saber si los estándares de eficiencia requeridos van a ser del 50, del 70, del 90 o de otro valor. Así que en términos de validez, yo creo que estamos frente a un enorme problema, y toda la vida hemos dicho que el primer paso en la evaluación ética de una investigación es asegurar la validez, y que si una investigación no tiene validez, no tiene mucho sentido seguir evaluándola éticamente. Pero vamos a avanzar en esto que llamamos el valor social. Solo una advertencia, no tengo tiempo de detenerme en esto, pero el tema valor social se viene debatiendo en diversos foros desde hace mucho, sobre todo desde la propuesta de modificación última de la normativa SIOMS. Pero yo voy a proponerles como definición de valor social cuál es su importancia para la humanidad. Es decir, pensar que una intervención tecnológica nueva, particularmente una intervención para la salud, se va a evaluar su valor social en términos del grado de sufrimiento y enfermedad que será capaz de disminuir o de prevenir, y que habrá un alto valor social cuando una intervención resuelva un problema grave de salud, pero que sea accesible para todas las personas que estén enfermas. Si tiene un alto impacto en la salud, pero no es accesible más que para muy pocas personas, tiene valor científico, pero no tiene valor social. Así que esto pone de manifiesto nuevamente el enorme debate sobre las patentes para estas tecnologías que podrían, las vacunas, yo me refiero a las vacunas como tecnologías, intervenciones tecnológicas, para las vacunas, por ejemplo, que podrían salvar miles de vidas, ¿no? Y que los países de bajos ingresos, aunque la aprueben, no necesariamente van a tener acceso a estas nuevas innovaciones. Y finalmente, aunque tengan acceso, no necesariamente van a contar con el avance tecnológico para poder hacer una distribución adecuada, de modo de asegurar de que sean accesibles. Con ello, una preocupación enorme que ha surgido, y por supuesto más en nuestro país, cuando se está en proceso de aprobar una ley, son las condiciones que están poniendo las empresas para aprobar contratos anticipados para la compra de vacunas. Habrán escuchado hablar de esto, pero es lo que yo me he permitido llamar regulando la accesibilidad. Bueno, por lo menos tres características muy graves es que los contratos solicitan al menos que todos los litigios se resuelvan en tribunales que son propios de las empresas farmacéuticas y no del país, que establecen cláusulas con condiciones de indemnidad patrimonial, es decir, no se harán cargo de la indemnización por daños graves o eventos adversos, que ahora se llaman eventos adversos potencialmente atribuibles a la vacuna. Y finalmente, hay otras cláusulas de confidencialidad que van a ser imposibles genéricas a partir de esta fórmula, y con la posibilidad de hacer cambios en los contratos. Con ello, lo que es importante tener en mente es que al parecer lo que va a ser el acceso a estas vacunas luego de comprarlas es que los laboratorios van a poder hacer la fase 3 a través de procedimientos en los cuales los estados van a pagar por la vacuna y además van a pagar por la indemnización y eventos adversos. Así que el tercer aspecto es el de la evaluación entre riesgos y beneficios, y evidentemente estamos en una situación también de enorme incertidumbre y preocupaciones sobre la seguridad, y esto es lo que más afecta a la posibilidad de lanzarse a comprar y estar anunciando la alegría que todos queremos, vuelvo a decir, porque yo no es que no quiera que haya una vacuna, sino que estoy preocupada por ello.
Por ejemplo, la falta de comprensión de la patogénesis de la enfermedad, hay un gran desacuerdo entre los expertos sobre cuál puede ser el mejor antígeno, el incremento de los anticuerpos, cómo va a impactar en otros aspectos de la salud. No contamos con un modelo animal adecuado para la vacuna de COVID-19, hay dudas sobre la duración de la protección, etc. Y yo no me voy a detener, solo decir que hay precisamente problemas con las dos vacunas que habíamos dicho que estaban en la cabera. Y esto ha sido publicado, lo voy a comentar enseguida, hace apenas 4 días, lo bajé de una de las publicaciones. Así que importante tener en cuenta que en términos de eficacia también estamos con problemas porque aún está en evaluación la inmunogenicidad en términos de duración y se está estudiando la cantidad de dosis necesarias, ¿no? Y sobre todo los beneficios post-investigación, ¿quiénes podrán tener acceso? Estas son algunas de las preguntas que publica Nature hace muy poco, en una publicación de hace unos días, 19 de octubre, sobre las dos vacunas que están en los mejores lugares, ¿no? Es decir, primera pregunta es si realmente la inmunogenicidad va a prevenir la enfermedad. Si habrá eventos adversos, cuál es la dosis, cuál será el momento para un refuerzo, si es efectiva y segura en personas con comorbilidad, qué pasa con las minorías y quién podrá resolver los aspectos logísticos. Pero voy avanzando para terminar solamente con esto del consentimiento informado, que también nos genera mucha preocupación, sobre todo porque nos da la impresión de que este entusiasmo que se ha generalizado hace que las personas tengan una enorme confianza en que van a ponerse una vacuna haciendo una gran contribución a la ciencia, pero que no van a ser dañados por ella. Muy importante en esto la información completa y veraz para la población en términos que va y se ofrece voluntariamente. Pero lo más importante es que los propios investigadores no cuentan con la información, como hemos visto, suficiente para dar esa información veraz. Y los incentivos son una gran preocupación también porque pueden ser indebidos en términos de el monto al que van a acceder. El segundo aspecto al que yo quería referirme, y voy a pasarlo muy brevemente, es esta propuesta que debo decir que luego de haber tenido un impacto muy fuerte, está yendo hacia atrás, que es la propuesta de modelos de infección humana controlada, que tiene, como ustedes saben, se trata de la exposición de voluntarios humanos sanos a los agentes infecciosos, en este caso a la vacuna, a la infección por SARS-CoV-2 en personas sanas. Y el objetivo fundamental es el de realizar estudios de vacunas o medicamentos de manera acelerada, ¿no? Hay otros objetivos, pero este es el más importante que se ha propuesto. Y tenemos una larga historia de estas infecciones humanas controladas, sobre todo cuando narramos la historia de la ética de la investigación. Probablemente el más reconocido ha sido el estudio de Willowbrook, ¿no? Y del cual hemos hecho muchísima experiencia. Pero en general han sido reconocidas como intervenciones no éticas. Estoy mirando el reloj, José Torres. Bueno, ¿y por qué fueron consideradas no éticas? Es lo que me gustaría dejarles como base para que recuerden, y todo lo demás capaz que pueden dejar de lado, pero esto me parece fundamental, porque volvemos a esos principios fundamentales de la ética de investigación. La primera razón, la razón fundamental, es porque producían un daño deliberado en personas sanas. Y producir un daño deliberado en personas sanas viola el principio del respeto por la dignidad humana y los derechos humanos, viola las obligaciones de no dañar de la medicina y de la ciencia, y antepone el interés de la sociedad y la ciencia por encima del interés de los sujetos, que son los tres grandes pilares de los deberes y obligaciones, tanto de la ciencia como de la medicina. Y después hubo otras razones, se hicieron sin consentimiento, en población vulnerable, con riesgos y sin beneficios directos, que son muy atendibles, pero yo quiero que recuerden esos tres que he mencionado. Así que se empezaron a desarrollar ya desde fines del desde fines del siglo pasado, y algunas propuestas de infección humana controlada de una manera muy regulada.
y se hicieron sobre todo con estudios de riesgo bajo y alto valor social, en fiebre tifoidea, en cólera, en malaria, en dengue, en influenza. Y se dejó claro que no era ético hacerlo en otras infecciones, por ejemplo en VIH, desde ya, en ébola, en antrax, en Zika, y hay varios documentos que son taxativos en esto. ¿Por qué? Porque la relación riesgo-beneficio era negativa, porque no existe tratamiento para esas enfermedades, porque no se conoce actualmente el proceso patológico, aunque pudieran tener un alto valor social, producirían un daño deliberado en personas. Y esto es precisamente lo que pasa con el COVID. Así que este proceso de desarrollo a lo largo de los años, donde hemos ido consolidando estos principios que he mencionado, evidentemente hoy están de alguna manera puestos en signos de preguntas, ¿no? La pregunta ¿es éticamente correcto exponer a sujetos sanos a riesgos altos por el bien de la humanidad con el objetivo de salvar muchas vidas? Y yo le quiero dejar esta pregunta a ustedes, porque ha habido un debate en el campo de la bioética muy fuerte con esta pregunta. ¿Se puede sacrificar a unos pocos por el beneficio de muchos? Es la pregunta utilitarista del millón, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta normativa es que el respeto por la dignidad humana y los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, a la integridad y la salud, no permite el sacrificio de algunos individuos por el bien de la mayoría, aun que estos individuos den su consentimiento informado para participar. Con esto voy terminando diciendo que hoy decimos que los criterios que originalmente se propusieron para la realización de manera ética no parecen estarse cumpliendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, que los riesgos para los participantes serán bajos, es decir, aceptables, no lo sabemos, que la calidad científica de la investigación es alta, he hablado largamente de eso, que la investigación tiene un alto valor social, eso sería que estuviera libre de patentes, y que las personas participarán de forma voluntaria, es decir, por ejemplo, que no se pagara como en el estudio de Moderna $1.100 a los voluntarios sanos para que participen. Y finalmente, que haya una selección justa de los participantes, lo que también es muy problemático afirmar hoy. Estos son los criterios que propuso la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo precisamente el 6 de mayo de 2020, lo que generó verdaderamente un debate enorme y yo diría algunas respuestas muy acaloradas para promover de alguna manera, pero debemos decir hoy que ya el National Institute of Health de Estados Unidos ha declarado públicamente que no considera ético desarrollar estudios con infección humana controlada, al menos en este momento de la pandemia. Con esto diríamos que aún aceptando, debido a la grave situación que atraviesa la humanidad, que la sociedad estaría dispuesta a exponer a riesgos a unos pocos por el bien de la mayoría, aceptando eso, el modelo de infección humana controlada en el caso de la pandemia COVID-19 no resiste un fuerte o sólido análisis ético. Y finalmente, con esto voy a terminar, yo creo que frente a la urgencia y a la gravedad de la pandemia, para salvar más vidas, que es lo que todos queremos, es mejor mantener altos estándares metodológicos y éticos que nos permitan respetar a todos los seres humanos de manera igualitaria. Mientras tanto, se debe seguir buscando lo antes posible alternativas terapéuticas o preventivas que sean seguras, eficaces y de acceso universal que alivien el flagelo de la pandemia. Con esto vuelvo a recordar que la ética de la investigación siempre ha tenido una mirada crítica con la ciencia, pero hoy como nunca la ciencia basada en la integridad, en la transparencia, en la veracidad y en la objetividad, está llamada a brindar una respuesta a la sociedad. La ciencia y no las empresas farmacéuticas. La ciencia y no los gobiernos del primer mundo o de cualquier otro lado. La ciencia y no los políticos. Así que en lo que nos cabe, a quienes estamos en el campo de la ética de la investigación,
queremos que los procedimientos respeten los estándares científicos y, por supuesto, los éticos. Muchas gracias por su tiempo a esta hora, que deben estar muy cansados. Muchas gracias a vos, Susana. 33 minutos, 36 minutos, te quedaban 4. Perfecto. Muy Las bien. preguntas, Omar. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Omar. Buenas noches. Muchas gracias, Susana, por tu disertación tan linda, como siempre, de excelencia. Gracias, José, por su presentación inicial, muy emotiva y muy cariñosa. Gracias al Consejo por el espacio y a todos los que todavía están conectados. Susana, hay 2 o 3 preguntas para hacerte. Bueno. El doctor Andrés de León, el presidente del Consejo, te pregunta sobre el uso, ¿qué opinas sobre el uso del ibuprofeno inhalado como uso compasivo por fuera de ensayos autorizados por comités competentes? En realidad yo, vamos a ver, no soy una estudiosa de cada uno de los procedimientos. Me parece que el tema de uso compasivo está de algún modo fuera de los estándares de los ensayos clínicos controlados. Hay una gran discusión alrededor del uso del ibuprofeno como de la mayor parte de las drogas. No le voy a decir si está en discusión el remdesivir, que acaba de recibir aprobación completa por la FDA, imaginemos, ¿no?, algo como esto, que es una intervención muy novedosa y que realmente no hay evidencia sobre esto. Yo creo que cuando alguien está muriendo, los médicos hacemos distintas, con la mejor intención, intentamos desarrollar distintas intervenciones. Lo mismo está pasando con el uso de la dexametasona y otro tipo de corticoides de manera masiva, y el registro de esas intervenciones, como se está haciendo a través del modelo de uso compasivo, en realidad no está respondiendo todavía a la posibilidad de que se convierta en, que gane de evidencias. Así que la verdad que yo no puedo decir, dar una respuesta. No he leído una publicación sobre esa intervención que reafirme que hay, digamos, pruebas sólidas para decir que hay efectividad. Si fuera el recurso que tengo a mano y un paciente está por morir, lo usaría. Usaría eso como usaría los corticoides, pero dicen que Donald Trump recibió todas, o sea, todas, porque probablemente es mentira que haya, no sabemos si tuvo COVID, pero lo cierto es que según ellos recibieron todas. Entonces me cuesta mucho responder de otra manera que decir, yo no conozco que haya evidencias científicas para usarlo, pero si se usa de manera compasiva no veo problema. Bien. Otra pregunta que generó muchas dudas es sobre el tema que vos titulaste Regulando la accesibilidad, puntualmente con este proyecto de ley, y la pregunta, básicamente redondeando, sería ¿hasta dónde sería ético renunciar a ciertos derechos, como por ejemplo el de la jurisdicción nacional ante un evento de reclamo, para lograr un acceso preferencial como país a la vacuna? Bueno, vamos a ver. Yo creo que es una de esas, está la Argentina, como todos los estados, como todos los gobiernos de bajos y medianos ingresos, ante una decisión dilemática, verdaderamente dilemática. Lo cierto es que la mayor parte de los países del primer mundo, los países de altos ingresos, ya han hecho inversiones multimillonarias para ganarse un stock muy alto de la producción de las vacunas, no de una, sino de varias. Por eso yo al principio, capaz que, bueno, es tanta información, marqué que están haciendo inversión financiera desde el comienzo. No ahora están comprando potenciales vacunas, sino que están invirtiendo desde la fase 1. Estados Unidos en varias vacunas, Europa. Así que al mismo tiempo que están de la mano del consorcio COVAX, que ustedes saben es un consorcio multinacional que ha creado la Organización Mundial de la Salud con el grupo Gavi, en el interés de precisamente juntar recursos para poder distribuir las vacunas de manera equitativa en el mundo, y es una iniciativa maravillosa.
Pero mientras pasa eso, que al parecer al COVAX le faltan como 2 billones de dólares para poder brindar al 20% de los países de bajos ingresos el acceso a la vacuna, mientras pasa eso, lo que va es una carrera por decir, bueno, y si llega la vacuna y el COVAX no me da, ¿qué hacemos? Entonces los estados están de alguna manera aceptando condiciones que de otra manera no van a tener acceso. No van a tener acceso. Esa es la realidad. Entonces, sí, yo me parece en algún sentido inadmisible. En otro sentido, en algún punto me queda la pregunta de decir, bueno, ¿qué pasaría si realmente aparece una vacuna que muestre eficacia y seguridad y la Argentina no puede comprar por el costo, o porque no hay, porque ya se distribuyó, y por haber rechazado unas reglas del juego que son para todos, no son para la Argentina. Entonces, esto es lo que me parece complicado. De todos modos, y con esto trato de cerrar, hemos hecho un documento, que hoy terminé yo por lo menos de hacer mis contribuciones, del comité que mencionó José al Ministerio de Salud, planteando fuertes cuestionamientos a este proyecto de ley. Ha hecho lo suyo el capítulo argentino de la Red Bioética UNESCO, lo ha hecho Gapurmed, del Grupo Argentino de Calidad en Medicamentos, o de uso racional de medicamentos. Es decir, están apareciendo, pidiéndole al Senado que no apruebe la ley, pidiéndole al Senado que no deje pasar la ley, porque fue aprobada por aclamación en diputados. O sea que me parece que es un momento de mucha participación de todos. Por ejemplo, hago un llamado acá al Consejo de Médicos, al área de bioética, a todas las estructuras que trabajan en el campo de la bioética, de manifestarse. Porque es una decisión que tendríamos que tomar como sociedad y no solo el gobierno, me parece. Me parece que es de tanta responsabilidad, porque luego no hay tiempo para quejarnos, ¿no? Si alguien sufre un evento adverso, no habrá quien demandar, no habrá quien reclamar.